Naruto Uzumaki salvó el mundo, y en ese mismo instante dejó de pertenecer a él. La luz del sello aún brillaba en el horizonte cuando Naruto sintió el peso del silencio. No hubo gritos de victoria, no hubo celebración, solo el eco de su propio chakra reverberando a través de dimensiones que antes no podía ni siquiera imaginar. Kaguya estaba sellada, la guerra había terminado, y sin embargo, algo dentro de él susurraba que esto era apenas el principio de otra batalla, una batalla más silenciosa, más oscura, más devastadora que cualquier guerra ninja. Sus ojos Otsutsuki, aquellos que habían superado el Byakugan y el Rinnegan, seguían activos. No podía apagarlos. Cada latido, cada respiración de cada ser vivo a kilómetros a la distancia pulsaba en su mente como estrellas en un firmamento infinito. Y por primera vez desde que despertó su linaje celestial, Naruto Uzumaki tuvo miedo, no de sus enemigos, sino de sí mismo. El regreso a Konoha fue diferente a todo lo que había imaginado durante años. Recordaba aquellos días en que soñaba con ser reconocido, con que la aldea finalmente lo viera. Ahora lo veían, pero no como él quería. Las calles estaban llenas, sí, pero el silencio era ensordecedor. Miles de rostros lo observaban desde ventanas, desde tejados, desde esquinas oscuras. Algunos con gratitud, la mayoría con algo mucho más pesado: miedo. Naruto caminaba por las calles principales y la multitud se apartaba, no con violencia, no con odio, simplemente se apartaba, como si fuera una fuerza de la naturaleza que no se podía tocar, como si fuera un dios que no pertenecía a su mundo. Y quizás tenían razón. Sakura lo saludó desde lejos, pero sus ojos ya no lo miraban como al compañero de equipo que había crecido con ella. Había admiración, sí, pero también había distancia. Una brecha invisible que ningún jutsu podría cerrar. Naruto intentó sonreír, esa sonrisa brillante que siempre había sido su marca, pero se sintió falsa en sus labios, porque él también sentía esa distancia. Percibía su miedo como una niebla fría que emanaba de cada persona a su alrededor. Elegí salvarlos, pensó Naruto mientras caminaba hacia su apartamento, el mismo apartamento pequeño y solitario donde había vivido toda su vida. Pero no sé si saben qué hacer conmigo ahora. Esa noche, Naruto no durmió. Ya no necesitaba dormir tanto como antes. Su cuerpo Otsutsuki procesaba la energía de manera diferente, más eficiente, más alienígena. Se quedó en su balcón, mirando las estrellas, sintiendo cada vida en la aldea como llamas diminutas en su conciencia expandida. Y entre todas esas llamas, detectó una en particular que ardía con intensidad diferente: Kakashi. Su antiguo sensei estaba despierto también, sentado en la residencia Hokage, con documentos dispersos sobre su escritorio. Pero Naruto sabía que no estaba trabajando, estaba pensando, preocupándose. Kakashi siempre había sido así, cargando el peso del mundo en sus hombros. Naruto cerró los ojos y, sin quererlo realmente, escuchó los pensamientos superficiales de su maestro. No palabras exactas, pero emociones, intenciones, preocupación, miedo, no por sí mismo, sino por Naruto. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó Naruto, alejando su percepción de Kakashi. Invadir la privacidad de otros era fácil ahora, demasiado fácil, y eso lo aterraba. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de normalidad forzada y tensión constante. Naruto intentó retomar su vida, ayudar en la reconstrucción, interactuar con los demás ninjas. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Cuando entrenaba con otros shinobis tenía que contenerse constantemente. No solo su fuerza física, sino también su percepción. Podía anticipar cada movimiento antes de que ocurriera. Podía ver el flujo de chakra en sus cuerpos con tal claridad que era como leer un libro abierto. No había desafío, no había igualdad, solo había superioridad. Y esa palabra, superioridad, resonaba en su mente con un eco que no era completamente suyo. Era la voz de su linaje, la voz de los Otsutsuki, la voz de Ashura, el traidor celestial, el antepasado que había elegido la humanidad sobre la divinidad hace milenios. Pero incluso Ashura, en algún nivel profundo de su ser, había sabido la verdad.
Ellos eran superiores, no por arrogancia, sino por simple hecho biológico y espiritual. Naruto recordaba vívidamente su batalla contra Pain. Nagato había destruido Konoha, había matado a personas que Naruto amaba. Y sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, cuando tuvo el poder para acabar con él, Naruto eligió perdonar. Eligió creer en las palabras de Jiraiya. Eligió la compasión sobre la venganza. Y funcionó. Nagato se redimió. Devolvió la vida a los caídos. Murió creyendo en un futuro mejor. Pero ahora, con Kaguya sellada en una dimensión que solo él podía percibir constantemente, Naruto se preguntaba, ¿fue la compasión la respuesta correcta? Kaguya no había muerto. Estaba sellada, consciente, esperando. Y a través de ese sello, Naruto podía sentir su presencia como una sombra fría en el borde de su conciencia. A veces, en momentos de silencio absoluto, podía escuchar sus susurros. No palabras, sino sentimientos, memorias ancestrales que fluían desde ella hacia él a través de la sangre Otsutsuki que compartían. Kaguya le mostraba visiones, no con intención maliciosa, sino como simples hechos históricos grabados en su ser milenario. Le mostró cómo los Otsutsuki habían gobernado dimensiones enteras, cómo habían traído orden absoluto a través del poder absoluto, cómo habían eliminado el conflicto no a través de la compasión, sino a través de la dominación. Y lo más perturbador de todo, cómo ese sistema había funcionado durante eones. Los humanos son caóticos. Le susurraba la presencia de Kaguya desde su prisión dimensional. No porque sean malvados, sino porque son limitados. Sus vidas son tan cortas que no pueden ver las consecuencias de sus acciones. Pelean por recursos que podrían compartirse. Se matan por diferencias que podrían reconciliarse. No aprenden porque no tienen tiempo de aprender. Tú tienes ese tiempo ahora, Naruto Uzumaki. Tienes eternidad. ¿Qué harás con ella? Naruto sacudió la cabeza, apartando esas visiones. No soy como tú, se dijo a sí mismo. Pero su propia reflexión en el espejo le mostró la verdad que no quería aceptar. Sus ojos ya no eran completamente humanos. Los patrones Otsutsuki brillaban suavemente incluso cuando no los estaba usando activamente. Su piel había adquirido un tono ligeramente más pálido, más perfecto. Ya no tenía cicatrices. Su cuerpo se regeneraba antes de que cualquier herida pudiera dejar marca permanente. Era hermoso de una manera que no era humana. Era perfecto de una manera que inspiraba temor reverencial. Una semana después de su regreso, Kakashi lo llamó a la residencia Hokage. Naruto se teletransportó instantáneamente, algo que antes requería el Hiraishin de su padre, pero que ahora era tan natural como respirar. Kakashi apenas pestañeó ante su aparición súbita, pero Naruto notó el incremento momentáneo en su ritmo cardíaco. Miedo, respeto, preocupación, todo mezclado. Siéntate, Naruto, dijo Kakashi, su voz calmada pero cansada. Su antiguo sensei se veía más viejo de lo que Naruto recordaba. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas, su cabello más plateado. Naruto realizó con un sobresalto que Kakashi estaba envejeciendo. Todos estaban envejeciendo, excepto él. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Naruto de repente, sin preámbulos. Kakashi parpadeó. ¿A qué te refieres? ¿Cuánto tiempo voy a vivir? Los Otsutsuki no envejecen como los humanos. Kaguya vivió más de 1000 años. ¿Cuánto tiempo voy a tener que ver morir a todos los que amo? El silencio que siguió fue pesado como una montaña. Kakashi se quitó la máscara lentamente, algo que raramente hacía, y miró a Naruto con ambos ojos. El Sharingan ya no estaba allí, sacrificado en la guerra. Solo quedaban 2 ojos humanos, cansados, sabios, infinitamente tristes. No lo sé, Naruto, admitió Kakashi. Pero puedo hacerte una pregunta mejor. ¿Qué haces cuando ya no hay nadie más fuerte que tú? ¿Qué haces cuando el peso de la aldea, del país, del mundo entero descansa sobre tus hombros no porque te lo pidan, sino porque simplemente no hay nadie más que pueda cargarlo? Naruto se quedó mirando a su maestro. Tú lo sabes, ¿verdad? Sakumo, tu padre, los Sanin, Minato, todos ellos cargaron ese peso. Sí, asintió Kakashi. Y todos ellos encontraron maneras diferentes de lidiar con él. Algunos se sacrificaron.
Otros huyeron. Algunos se volvieron tiranos con las mejores intenciones. Y los mejores aprendieron a confiar en otros, a delegar, a aceptar que no podían salvar a todos y que eso estaba bien. Kakashi se inclinó hacia adelante. Pero tú, Naruto, tú sí puedes salvar a todos. Literalmente, y eso es una maldición más grande que cualquier bendición. Las palabras de Kakashi resonaron en Naruto durante días. ¿Una maldición? ¿Su poder era una maldición? Él siempre había soñado con ser fuerte, con ser reconocido, con ser capaz de proteger a todos. Y ahora que lo era, ¿por qué se sentía más solo que cuando era un niño rechazado? La respuesta vino una tarde cuando Sasuke regresó a la aldea. Su antiguo amigo, su hermano en todo menos la sangre, había estado viajando por el mundo, expiando sus pecados, buscando amenazas externas. Cuando sus ojos se encontraron, Naruto vio algo que no había visto en ningún otro rostro desde su regreso: comprensión. Sasuke también cargaba una herencia maldita: el Sharingan, el linaje Uchiha, el peso de generaciones de odio y poder. Sasuke sabía lo que era ser temido por tu propia sangre. Sabía lo que era tener poder suficiente para destruir el mundo y tener que elegir no hacerlo cada día. Se encontraron en el viejo campo de entrenamiento, el mismo donde habían peleado cuando eran niños, donde habían casi destruido el Valle del Fin en su batalla final. Pero esta vez no pelearon, simplemente se sentaron en silencio. Dos seres que habían trascendido la humanidad de maneras diferentes pero paralelas. ¿Lo sientes también?, preguntó Sasuke finalmente. La distancia. Naruto asintió. Cada día se hace más grande. Es como si estuviera mirando a través de un cristal. Puedo ver a todos, puedo escucharlos, puedo sentir sus emociones. Pero no puedo tocarlos realmente. No de la manera en que solía hacerlo. El precio del poder, murmuró Sasuke. Cuanto más fuerte te vuelves, más solo estás. Es una ley universal. Lo aprendí de la peor manera. ¿Cómo lo soportas? Sasuke sonrió amargamente. No lo soporto. Simplemente continúo. Porque la alternativa es peor. La alternativa es usar ese poder para forzar al mundo a ser como yo quiero que sea. Y ambos sabemos a dónde lleva ese camino. Naruto pensó en Madara, en Obito, en todos aquellos que habían intentado forzar la paz. Todos habían fracasado. Pero ellos no eran Otsutsuki. No tenían el poder que Naruto tenía ahora. Si Naruto realmente quisiera imponer paz absoluta, ¿quién podría detenerlo? Puedo sentir lo que estás pensando, dijo Sasuke, su voz tranquila pero firme. Y tienes razón, probablemente podrías hacerlo. Podrías dominar el mundo, forzar la paz, eliminar todo conflicto. Pero entonces no serías tú. Serías como Kaguya. Y eventualmente, alguien tendría que sellarte también. Las palabras de Sasuke eran como un golpe físico, porque tenía razón. Naruto lo sabía en lo más profundo de su ser. El poder absoluto no era la respuesta. Nunca lo había sido. Lo que hacía especial a Naruto no era su fuerza, sino su corazón, su capacidad de ver lo mejor en otros, su negativa a rendirse a la oscuridad incluso cuando el mundo entero lo rechazaba. Pero esa oscuridad estaba allí ahora, más fuerte que nunca. No era la oscuridad del odio o la venganza. Era algo más sutil, más seductor. Era la oscuridad de la lógica fría, del bien mayor, de la eficiencia sobre la compasión. Dentro de su mente, Naruto podía sentir a Kurama, el zorro de 9 colas que había sido su compañero durante toda su vida. Pero incluso esa conexión se sentía diferente ahora. Kurama, con todo su poder ancestral y su inmortalidad, era ahora menor, no en dignidad o en respeto, sino en simple escala de poder. Naruto había superado incluso a las bestias con cola. Era una realización que le dolía de maneras que no podía expresar completamente. «Puedo sentir tu culpa», dijo Kurama dentro de su mente, su voz profunda pero suave. «Debes dejar de hacerte esto, mocoso». «¿Cómo puedo?», respondió Naruto. «Te convertí en algo menor sin quererlo. A ti, que me salvaste tantas veces, que me diste tu poder cuando más lo necesitaba». «Me liberaste», lo interrumpió Kurama. «Durante siglos fui odiado, temido, usado como arma. Tú fuiste el primero que me vio como un amigo. Eso no ha cambiado.
El poder es irrelevante. La conexión es lo que importa. ¿Pero qué pasa cuando la conexión se vuelve imposible?, preguntó Naruto. Cada día me siento más distante, como si estuviera mirando el mundo desde una altura que no puedo descender. Entonces construyes puentes, dijo Kurama, o te quedas en la cima solo, mirando hacia abajo, hasta que olvidas por qué escalaste en primer lugar. Las palabras de Kurama se quedaron con Naruto. Construir puentes. ¿Pero cómo? ¿Cómo construyes puentes cuando el simple acto de estar cerca de ti hace que otros tiemblen? ¿Cuando tu existencia misma desafía todo lo que el mundo shinobi ha conocido? La respuesta llegó de la manera más inesperada. Una reunión secreta de los 5 Kage que Naruto no fue invitado a asistir. Debería haberlo tomado como una señal de que ya no confiaban en él, pero una parte oscura de su mente simplemente lo tomó como evidencia de su superioridad. Después de todo, no necesitaba ser invitado. Podía escuchar cada palabra que decían desde cualquier parte de la aldea, y así lo hizo. Gaara, el Kazekage, habló primero. Su voz llevaba el peso de la experiencia, de alguien que también había sido contenedor de una bestia con cola, que también había sido temido y rechazado. Naruto salvó el mundo. Sin él, todos estaríamos muertos, o peor, eso es un hecho innegable. Nadie está negando eso, respondió el Raikage, su voz tronando incluso en tono bajo. Pero el hecho es que ahora tenemos a alguien en nuestro mundo que puede destruir cualquier aldea en segundos, que puede percibir todo lo que hacemos, que es, para todos los propósitos prácticos, un Dios viviente. ¿Qué hacemos con eso? Confiamos en él, dijo Tsunade firmemente. Ella había venido como asesora, no como Kage, pero su voz aún tenía autoridad. He conocido a Naruto desde que era un niño. He visto su corazón. Él nunca... Los corazones cambian, interrumpió el Mizukage. El poder corrompe, es una constante histórica. Madara Uchiha fue una vez un idealista que quería proteger a su hermano. Mira en qué se convirtió. Naruto no es Madara, gruñó Tsunade. No, acordó el Tsuchikage, su voz anciana pero clara. Es más fuerte, mucho más fuerte. Y esa es precisamente la razón por la que debemos considerar todas las opciones. ¿Qué opciones?, preguntó Gaara, y Naruto pudo sentir la tensión en su chakra. ¿Estás sugiriendo que ataquemos a Naruto, que intentemos sellarlo? Sería una guerra que no podríamos ganar, y lo sabes. No estoy sugiriendo guerra, dijo el Tsuchikage. Estoy sugiriendo supervisión, restricciones, un sistema de checks and balances, alguna manera de asegurarnos de que si Naruto alguna vez decide usar su poder para imponer su voluntad, tengamos alguna defensa. El silencio que siguió fue absoluto. Naruto, escuchando desde su apartamento, sintió algo retorcerse en su estómago. No era ira, era comprensión. Tenían miedo, y tenían razón en tener miedo, porque él mismo tenía miedo de lo que podría volverse. ¿Y si él escucha esta conversación?, preguntó Kakashi suavemente. Había permanecido en silencio hasta ese momento, pero ahora su voz cortaba a través de la tensión como un kunai. ¿Y si él está escuchando ahora mismo? Todos se quedaron quietos. Naruto podía sentir cómo revisaban sus barreras mentales, cómo intentaban detectar su presencia, pero él estaba más allá de esas técnicas ahora. Si quería escuchar, escuchaba. Si quería estar invisible, era invisible. Entonces espero que entienda por qué estamos teniendo esta conversación, dijo Kakashi. No porque no confiemos en él, sino porque él mismo no confía en sí mismo. Lo veo en sus ojos. El miedo, la duda. Naruto Uzumaki está aterrado de lo que podría volverse, y nosotros, como sus amigos, como sus aliados, tenemos la responsabilidad de ayudarlo a navegar eso. ¿Cómo propones que hagamos eso?, preguntó Gaara. No lo sé, admitió Kakashi. Pero sé que si tratamos a Naruto como una amenaza, lo convertiremos en una. Si lo aislamos, lo empujaremos hacia exactamente el tipo de soledad que crea tiranos. Naruto ha pasado toda su vida luchando para ser aceptado. No podemos quitarle eso ahora que finalmente lo logró. Tsunade habló de nuevo, su voz más suave ahora. Entonces, ¿qué sugieres? Transparencia, dijo Kakashi. Honestidad. Le decimos a Naruto que tenemos miedo.
Le pedimos que establezca sus propias limitaciones. Le damos la oportunidad de ser humano incluso cuando tiene el poder de un dios. Naruto cerró su percepción, desconectándose de la reunión. Sus manos temblaban, no de ira, sino de algo más complicado. Era gratitud mezclada con tristeza. Kakashi lo entendía. Pero incluso Kakashi no podía comprender completamente lo que Naruto estaba experimentando. Porque en ese momento, escuchando sus miedos vocalizados, Naruto había sentido algo. Un impulso. No violento, no malicioso, pero definitivamente presente. La idea de que podría simplemente aparecer en esa habitación y decirles que no había nada que temer. Que podría probarles que estaba en control. Que podría forzarlos a confiar en él. Y ese pensamiento, más que cualquier cosa que Kaguya hubiera susurrado, más que cualquier tentación de poder, lo aterrorizó hasta el núcleo de su ser. Porque no venía de un lugar de odio o ambición, venía de un lugar de amor, de deseo de proteger, de querer que las personas que amaba dejaran de tener miedo. Y eso era exactamente lo que Madara había pensado, lo que Obito había pensado. Lo que todos los tiranos bien intencionados habían pensado antes de cruzar la línea de la que nunca se regresa. Podría obligarlos a confiar, murmuró Naruto para sí mismo, su voz apenas un susurro en la oscuridad de su apartamento. Podría borrar sus miedos. Podría hacer que vieran lo que yo veo. Sería fácil. ¿Tan fácil? Pero incluso mientras lo pensaba, sabía que no podía, no debía. Porque en el momento en que tomara esa decisión por ellos, dejaría de ser Naruto Uzumaki, se convertiría en otra cosa. Algo más frío, más perfecto, más divino, más Otsutsuki. Y la idea lo enfermó físicamente. Esa noche, la voz de su linaje habló más fuerte que nunca. No era Kaguya esta vez. Era algo más profundo, más antiguo. Era la memoria colectiva de los Otsutsuki grabada en su ADN a través de incontables generaciones. Era Ashura, su ancestro, el traidor celestial que había elegido la humanidad sobre la divinidad. Y Ashura le mostró algo que Naruto no esperaba: comprensión. Ashura también había sentido esto. La tentación no era de poder por poder, sino de poder por amor. La voluntad de forzar al mundo a ser mejor porque no podía soportar verlo sufrir más. Era la tentación más pura y más peligrosa de todas. Los Otsutsuki no son malvados, le susurró la memoria de Ashura. Son eficientes, lógicos, ven el sufrimiento y lo eliminan de la manera más directa posible. Pero en ese proceso, eliminan algo más: el libre albedrío, la capacidad de elegir, la capacidad de crecer a través del error, la humanidad misma. ¿Por qué traicionaste al clan?, preguntó Naruto a la memoria ancestral. ¿Por qué elegiste la humanidad cuando sabías lo caótica, lo cruel, lo destructiva que podía ser? Porque el caos es vida, respondió Ashura. El orden absoluto es muerte. Una paz forzada es solo una prisión más bonita. Los humanos necesitan la capacidad de fallar para tener la capacidad de crecer. ¿Y yo? Yo quería ser parte de ese crecimiento. Quería ser más que un dios observando desde arriba. Quería ser real. Pero los dioses no pueden ser reales, dijo Naruto. No de verdad. Siempre hay distancia. Siempre hay soledad. Entonces debes elegir, dijo Ashura, y su presencia comenzó a desvanecerse. Igual que yo elegí. Puedes ser un dios perfecto y solitario, o puedes ser un humano imperfecto y conectado. No puedes ser ambos. Y cualquiera que sea tu elección, vivirás con sus consecuencias durante siglos. Elige sabiamente, descendiente mío. Los días se convirtieron en semanas. Naruto continuó con su vida, pero algo había cambiado en su interior. Empezó a observar a los humanos de manera diferente. No con superioridad, sino con fascinación. Observaba cómo Kiba jugaba con Akamaru, la alegría pura en algo tan simple como lanzar un palo. Observaba cómo Choji comía ramen con sus amigos, riendo por bromas tontas. Observaba cómo Shikamaru miraba las nubes, encontrando paz en la pereza. Todas estas cosas eran tan humanas, tan imperfectas, tan hermosas. Y Naruto se dio cuenta de algo. Él podía vivir para siempre, podía ver imperios levantarse y caer, podía presenciar la evolución de toda una especie, pero nunca podría experimentar lo que Kiba experimentaba con Akamaru, porque esa alegría venía de la mortalidad.
de saber que el tiempo era limitado, de saber que cada momento importaba porque no habría infinitos momentos más. Los dioses no pueden apreciar la belleza de una flor porque para ellos siempre habrá más flores. Los humanos lloran cuando las flores se marchitan porque entienden la impermanencia. Y en esa impermanencia hay una belleza que ninguna inmortalidad puede capturar. Naruto empezó a nacer algo extraño. Comenzó a limitarse voluntariamente. No solo su poder físico, sino su percepción. Practicó apagar sus sentidos Otsutsuki, dejándose a sí mismo vulnerable, ciego, limitado. Al principio fue aterrador, como amputar un sentido, pero lentamente empezó a sentirse más real. Cuando no podía percibir cada vida en kilómetros a la redonda, la presencia de una persona frente a él se volvía más significativa. Cuando no podía anticipar cada movimiento, las conversaciones se volvían impredecibles de nuevo. Cuando no podía leer las emociones de todos automáticamente, tenía que escuchar sus palabras, observar sus expresiones, conectar de la manera en que los humanos han conectado desde siempre. Fue durante una de estas sesiones de ceguera autoimpuesta que Hinata se le acercó. Naruto no la había sentido venir, y el sobresalto genuino en su rostro la hizo sonreír de una manera que no había visto en semanas. Naruto-kun, dijo ella suavemente, sentándose a su lado en el banco donde él observaba el atardecer. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, Hinata. ¿Por qué te estás limitando? Puedo sentir que tu chakra está contenido. Como si estuvieras usando sellos sobre ti mismo. Naruto la miró, viendo la preocupación genuina en sus ojos. Hinata siempre había sido capaz de verlo, realmente verlo. No al héroe, no al Jinchuriki, no al dios Otsutsuki, solo a Naruto. Porque si no lo hago, dijo honestamente, voy a olvidar como ser humano, y una vez que lo olvide, no creo que pueda recordarlo de nuevo. Hinata lo tomó de la mano, y el simple contacto físico, sin toda la percepción Otsutsuki interfiriendo, se sintió más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en semanas. Era cálida, era imperfecta. Su pulso era irregular, su palma ligeramente sudorosa por nerviosismo. Era perfectamente humana. Siempre serás humano para mí, dijo ella. No importa qué poder tengas, no importa cómo cambies, porque ser humano no es sobre limitaciones, es sobre elecciones. Y cada día que eliges ser amable, ser compasivo, ser tú mismo, esas son elecciones humanas. Naruto sintió lágrimas en sus ojos. ¿Cuándo había sido la última vez que había llorado? Los dioses no lloran, los Otsutsuki no lloran, pero Naruto Uzumaki sí. Y en ese momento, eligió ser Naruto Uzumaki. Pero el universo no iba a dejarlo olvidar su naturaleza tan fácilmente. Una noche, Naruto sintió una perturbación en el tejido dimensional. Era sutil, algo que ningún otro ser en el planeta hubiera detectado. Pero para él era como una alarma sonando directamente en su cerebro. Alguien estaba tratando de abrir un portal, y la firma de chakra era familiar de una manera que hizo que su sangre se helara. Otsutsuki. Naruto se teletransportó al origen de la perturbación, un área remota en las montañas nevadas. Y allí, en medio de un círculo de runas antiguas que brillaban con luz celestial, estaba una figura que Naruto conocía solo por las memorias ancestrales de Kaguya. Momoshiki Otsutsuki. Era más pequeño de lo que Naruto esperaba, elegante en su diseño, con cuernos que se curvaban desde su cabeza y ojos que contenían el mismo patrón que los suyos. Pero había una diferencia fundamental. Los ojos de Momoshiki estaban muertos. No físicamente, sino espiritualmente. No había duda en ellos. No había conflicto. Solo certeza absoluta. Ashura, dijo Momoshiki, su voz resonando con armonías que no eran completamente audibles. El traidor, o más precisamente, su descendiente. ¿Cuánto has crecido? No soy Ashura, respondió Naruto, cayendo instintivamente en una postura defensiva. Soy Naruto Uzumaki. Momoshiki sonrió, pero no había humor en ella. Nombres humanos, identidades humanas. Te aferras a ellos como si significaran algo, pero puedo ver lo que realmente eres. Puedo ver el poder Otsutsuki fluyendo a través de ti. Sellaste a Kaguya. Eso requiere un nivel de poder que ningún híbrido debería poseer. ¿Qué quieres? Quiero que regreses, dijo Momoshiki simplemente.
El clan te ha estado observando. Tu despertar no pasó desapercibido. Eres una anomalía, pero también eres valioso. Ven con nosotros. Deja este mundo de barro y muerte. Toma tu lugar entre las estrellas. Naruto lo miró con incredulidad. ¿Por qué haría eso? Este mundo de barro es mi hogar. Esta gente de muerte son mis amigos, mi familia. ¿Son? Preguntó Momoshiki, ladeando la cabeza. ¿O te tienen miedo? He estado observando, Naruto Uzumaki. He visto cómo te miran, cómo se apartan cuando pasas, cómo susurran cuando creen que no puedes escuchar. Aunque sabes que sí puedes escuchar, siempre puedes escuchar. Las palabras golpearon más fuerte de lo que cualquier ataque físico podría haber hecho. Te ofrezco liberación, continuó Momoshiki. Entre los Otsutsuki no serás temido, serás respetado, serás igual. Serás entendido de maneras que estos humanos nunca podrán entenderte. ¿Y a cambio, qué? Preguntó Naruto, aunque ya sabía la respuesta. Este planeta será cosechado, dijo Momoshiki sin emoción. Como todos los planetas eventualmente lo son, el árbol divino se plantará, las energías serán recolectadas y el ciclo continuará. Es el orden natural del universo. Tu sentimentalismo por estas formas de vida inferiores es... y el pintoresco, pero en última instancia ilógico. Naruto sintió la ira elevándose en él. No la ira caótica del Kyuubi, sino algo más frío, más controlado. Ira Otsutsuki. Podía sentir el poder acumulándose en sus manos, suficiente para borrar no solo a Momoshiki, sino las montañas circundantes. Podía acabar con esto en un instante, pero entonces se detuvo, porque Momoshiki quería que atacara. Quería prueba de que Naruto era como ellos. Quería ver a la bestia detrás de la máscara humana. No, dijo Naruto, forzándose a relajar su postura. No voy a pelear contigo, y no voy a irme con ustedes. Momoshiki pareció genuinamente sorprendido. ¿No? Incluso sabiendo que eventualmente regresaremos, que destruiremos este mundo si es necesario para cumplir nuestra misión. Entonces los detendré, dijo Naruto. Como detuve a Kaguya. Como he detenido a todos los que han amenazado mi hogar. Interesante, murmuró Momoshiki. El híbrido cree que puede desafiar al clan completo. Tu arrogancia es casi Otsutsuki en su naturaleza. No es arrogancia, dijo Naruto. Es esperanza, algo que ustedes claramente perdieron hace mucho tiempo. Momoshiki lo miró durante un largo momento, y en sus ojos muertos Naruto vio algo que podría haber sido curiosidad. Quizás, dijo finalmente, veremos si esa esperanza sobrevive los siglos que tienes por delante. Veremos si tu humanidad persiste cuando todos los que conoces se hayan convertido en polvo. Regresaré, Naruto Uzumaki. Y cuando lo haga, espero que aún tengas esa chispa de desafío. Será entretenido. Y con eso, Momoshiki desapareció, la perturbación dimensional cerrándose detrás de él como una herida sanando. Naruto se quedó solo en las montañas nevadas, temblando no de frío, sino de la realización. Había más Otsutsuki. Regresarían. Y cuando lo hicieran, él tendría que enfrentarlos. No solo como Naruto Uzumaki, sino como lo que realmente era. Un puente entre dos mundos. Un híbrido que no pertenecía completamente a ninguno de los dos. La pregunta era, ¿cuándo ese puente finalmente se rompería? Regresó a Konoha en silencio, reactivando sus limitaciones autoimpuestas. No le dijo a nadie sobre Momoshiki. ¿Qué podría decirles? Que dioses de otro mundo vendrían a destruir el planeta. Que la única cosa entre la humanidad y la extinción era un chico de 18 años que apenas se aferraba a su propia humanidad. La carga era demasiado pesada, así que Naruto hizo lo que siempre había hecho. La cargó solo. Pero esta vez, Kurama habló. No estás solo, mocoso tonto. ¿Escuchaste todo eso? Cada palabra. Y tienes razón en no decirles aún. Los asustarías sin razón, pero eventualmente tendrás que preparar al mundo. No puedes protegerlos de esto para siempre. ¿Por qué no? Preguntó Naruto amargamente. ¿No es eso lo que se supone que hagan los protectores? ¿Proteger? Los protectores protegen, acordó Kurama. Pero los tiranos esconden la verdad. Hay una diferencia delgada entre las dos cosas. No la cruces.
Naruto cerró los ojos, sintiendo el peso de siglos futuros presionando sobre él. Kurama tenía razón, como siempre. Pero la verdad era que Naruto estaba cansado, cansado de cargar el peso del mundo, cansado de ser el que siempre tenía que ser fuerte, cansado de sonreír cuando todo lo que quería era gritar. Pero más que nada, estaba cansado de la soledad, la terrible, aplastante soledad de ser el único de su tipo. Momoshiki le había ofrecido compañía, aceptación entre su propia gente, y por un horrible momento, Naruto había estado tentado, no porque quisiera destruir la Tierra, sino porque quería dejar de estar solo, y eso lo aterraba más que cualquier amenaza externa. Las semanas pasaron. Naruto continuó su rutina de limitación voluntaria, de intentar conectar con otros, de practicar ser humano. Pero algo había cambiado después de su encuentro con Momoshiki. Había una urgencia ahora, un reloj haciendo tic-tac. El clan Otsutsuki regresaría. Era solo cuestión de tiempo. Naruto empezó a prepararse, no abiertamente, pero sutilmente. Entrenó en dimensiones privadas donde nadie podría verlo. Exploró los límites de su poder Otsutsuki sin las restricciones que se imponía en público. Estudió las memorias de Kaguya, aprendiendo sobre el clan, sus técnicas, sus debilidades. Y con cada día que pasaba, sentía la humanidad dentro de él volviéndose más tenue, como una vela luchando contra el viento. Podía sentir la lógica fría de los Otsutsuki filtrándose en su pensamiento, la eficiencia sobre la compasión, los resultados sobre los sentimientos, el bien mayor sobre el bien individual. Era en esos momentos cuando Naruto se forzaba a sí mismo a hacer algo completamente humano e ilógico. Comería ramen incluso cuando no tenía hambre porque le recordaba a Ichiraku, a las conversaciones con Iruka, a ser un niño sin preocupaciones cósmicas. Visitaría la Academia Ninja y observaría a los niños entrenar, recordándose a sí mismo por qué estaba peleando. Se sentaría con Sakura y Sasuke, reviviendo viejas misiones, riéndose de viejos errores, manteniendo vivos esos recuerdos humanos. Fue durante una de estas sesiones que Sakura finalmente preguntó lo que todos habían estado pensando. «Naruto, ¿qué va a pasar contigo?» «¿A qué te refieres?» «Vas a vivir para siempre, ¿verdad?», dijo ella, su voz quebrada por la emoción que estaba tratando de contener. «O al menos mucho más tiempo que nosotros. ¿Qué vas a hacer cuando todos nos hayamos ido?» El silencio que siguió fue absoluto. Sasuke miró a Naruto con esos ojos que habían visto demasiado, esperando una respuesta que él también necesitaba escuchar. «No lo sé», admitió Naruto finalmente. «Pero sé que no voy a olvidarlos, ninguno de ustedes. Cargaré sus recuerdos conmigo durante todos los siglos que tenga por delante. Y cada vez que tenga que tomar una decisión, me preguntaré, ¿qué harían Sakura y Sasuke? ¿Qué haría el equipo 7? Sakura se limpió las lágrimas que habían comenzado a caer. «Más te vale, porque si te vuelves un tirano cósmico, vendré de la tierra pura y te golpearé». Naruto rió, y era genuino. «Lo sé, y probablemente lo necesite». Esa noche, Naruto tuvo un sueño, o quizás era una visión. En él veía el futuro. No un futuro específico, sino posibilidades. Líneas temporales que se ramificaban desde el presente como raíces de un árbol. En una línea veía a Naruto convertirse en lo que Momoshiki había predicho, un gobernante absoluto. No malévolo, pero impersonal. Había paz universal, sí, pero era la paz de la muerte. Ningún crecimiento, ningún cambio, solo orden perfecto impuesto desde arriba. En otra línea, veía a Naruto aislándose completamente del mundo, viviendo en una dimensión separada, observando a la humanidad desde lejos, interviniendo solo en las crisis más extremas. Los siglos pasaban, y con cada generación que moría, la conexión se volvía más tenue hasta que finalmente se rompía. Naruto se convertía en un mito, y luego en menos que un mito, en nada. Pero había una tercera línea. Era más delgada que las otras, más frágil, más difícil de seguir. En ella, Naruto continuaba siendo humano, continuaba conectando, continuaba amando, continuaba sufriendo. Y sí, continuaba estando solo en formas que nadie más podría comprender. Pero esa soledad no lo corrompía. Se convertía en parte de él. Una cicatriz que nunca sanaba, pero que tampoco empeoraba.
y a través de esa soledad se convertía en algo nuevo, no Dios, no humano, algo intermedio, algo que el universo nunca había visto antes, un puente viviente entre la mortalidad y la inmortalidad, entre el caos y el orden, entre la tierra y las estrellas. Cuando Naruto despertó, supo cuál camino elegiría. Sería el más difícil, el más doloroso, pero sería el suyo. Los días se convirtieron en meses. La vida en Konoha lentamente regresó a algo parecido a la normalidad. Los Kage nunca implementaron sus sistemas de supervisión, en gran parte porque Kakashi los convenció de que Naruto estaba supervisándose a sí mismo más rigurosamente de lo que ellos podrían. Y tenía razón. Naruto había establecido reglas para sí mismo. Nunca usar su percepción completa dentro de la aldea a menos que hubiera una amenaza inmediata. Nunca leer las mentes de otros sin permiso. Nunca intervenir en disputas humanas a menos que se le pidiera específicamente. Nunca, bajo ninguna circunstancia, imponer su voluntad sobre otro ser senciente. Eran reglas que violaban cada instinto Otsutsuki que tenía. Eran ineficientes, eran ilógicas, permitían que el sufrimiento continuara cuando podría ser prevenido, pero eran necesarias, porque sin ellas, Naruto sabía que se deslizaría, lentamente al principio, justificando cada pequeña violación del libre albedrío con buenas intenciones. Pero eventualmente se convertiría en exactamente el tipo de tirano que había jurado destruir. Una tarde, Naruto estaba sentado en las cabezas Hokage, mirando la aldea abajo. Hinata se le unió, como había empezado a hacer con más frecuencia. Ella entendía que a veces Naruto necesitaba compañía silenciosa más que conversación. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella finalmente. «Siempre. ¿Alguna vez te arrepientes de despertar tu poder, de convertirte en lo que eres ahora?» Naruto consideró la pregunta cuidadosamente. Era algo que se había preguntado a sí mismo muchas veces. A veces, admitió, no me arrepiento de salvar el mundo. Nunca me arrepentiré de eso. Pero me arrepiento de la distancia, de la soledad, de saber que voy a verte envejecer mientras yo permanezco igual. Hizo una pausa. Pero entonces pienso, si no hubiera despertado este poder, Kaguya hubiera ganado. Todos estarían muertos o atrapados en el Tsukuyomi infinito para siempre. Así que no, realmente no me arrepiento. Solo desearía que hubiera sido diferente. ¿Y si no lo es?, preguntó Hinata suavemente. ¿Y si este es el precio? ¿Soledad a cambio de salvación? Entonces lo pago, dijo Naruto simplemente. Porque ustedes valen ese precio, todos ustedes. Hinata tomó su mano, y en ese simple gesto, Naruto sintió algo de la soledad alejarse. No se iba completamente. Nunca se iría completamente. Pero en ese momento, con la mano de Hinata en la suya, mirando la aldea que había jurado proteger, Naruto sintió algo que no había sentido en meses. Paz. No era la paz perfecta que los Otsutsuki prometían. Era imperfecta, temporal, frágil, pero era real. Y eso la hacía más valiosa que cualquier perfección forzada. Los años pasaron, lentamente al principio, luego con creciente velocidad desde la perspectiva de Naruto. Veía a sus amigos casarse, tener hijos, envejecer. Cada arruga que aparecía en sus rostros era como un puñal en su corazón. Cada cabello gris un recordatorio de que mientras ellos avanzaban a través del tiempo, él permanecía congelado. Pero Naruto mantuvo sus promesas, mantuvo sus limitaciones, mantuvo su humanidad. Hubo momentos de tentación. Tsunade desarrolló una enfermedad que ningún jutsu médico podía curar. Naruto podría haberla sanado con su poder Otsutsuki. Podría haber reescrito su código genético, eliminado la enfermedad a nivel celular. Pero ella le había pedido que no lo hiciera. Naruto, le había dicho, su voz débil pero firme. Todos morimos, es parte de ser humano. Si me salvas ahora, ¿dónde te detienes? Salvarás a todos. Te convertirás en el guardián inmortal de la humanidad, salvándolos de cada enfermedad, cada accidente, cada consecuencia natural de la mortalidad. ¿Y qué tendría de malo eso?, había preguntado Naruto, sabiendo la respuesta pero necesitando escucharla de todas formas. Nos quitarías nuestra muerte, había dicho Tsunade, y al hacerlo, nos quitarías nuestra vida.
La vida solo tiene significado porque termina. El valor solo existe en la escasez. Si nos haces inmortales, nos convertirías en algo menor de lo que somos. Naruto la había dejado ir. Había sido una de las cosas más difíciles que había hecho. Pero había sido la elección correcta. Jiraiya murió. Luego Tsunade. Luego Kakashi. Uno por uno, la generación que había formado a Naruto se marchó. Y con cada muerte, Naruto sentía un pedazo de sí mismo morir también, pero no el pedazo Otsutsuki, el pedazo humano. Y se aferró a ese dolor con todo lo que tenía, porque era prueba de que todavía podía sentir, todavía podía sufrir, todavía era humano donde importaba. Sasuke fue el último de su generación. Habían permanecido juntos hasta el final, los dos últimos sobrevivientes del equipo 7. En sus últimos días, Sasuke le había dicho a Naruto, «Tienes que prométeme algo, cualquier cosa. Prométeme que no te convertirás en un fantasma. He visto lo que pasa con los que viven demasiado tiempo. Se vuelven sombras, observadores, pero no participantes. Tienes que continuar viviendo, Naruto, realmente viviendo». Continúa haciendo conexiones incluso sabiendo que las perderás. Continúa amando incluso sabiendo que dolerá. Porque en el momento en que dejes de hacer eso, habrás muerto realmente. Y yo no habré sacrificado mi vida en la guerra para que mi mejor amigo se convierta en una estatua viviente. Naruto había prometido. Y había mantenido esa promesa durante décadas, luego siglos. Continuó conectando con cada nueva generación. Conoció a los nietos de sus amigos, luego a los bisnietos, luego descendientes tan distantes que la conexión de sangre era apenas un susurro. Pero cada uno de ellos era importante. Cada uno de ellos le recordaba por qué estaba haciendo esto. El mundo shinobi cambió. Las aldeas se unificaron. La tecnología avanzó. Las cosas que una vez habrían parecido imposibles se volvieron comunes. Y a través de todo eso, Naruto permaneció. No como gobernante, sino como guardián. No como Dios, sino como protector. Hubo amenazas. Los Otsutsuki regresaron, como Momoshiki había prometido. Naruto los enfrentó. Algunos peleó, algunos selló, algunos, increíblemente, convirtió. Porque si él podía ser un puente entre humano y Otsutsuki, ¿por qué otros no podían serlo también? No fue fácil, nada de esto fue fácil, pero fue significativo. Y para Naruto, eso era suficiente. Siglos después de la Cuarta Guerra Ninja, Naruto estaba de pie en el mismo lugar donde una vez había derrotado a Pain. La aldea había cambiado tanto que apenas la reconocía. Pero la piedra bajo sus pies era la misma, y la pregunta en su corazón era la misma que había tenido ese día. ¿Cómo rompes el ciclo de odio? Ahora sabía la respuesta. No lo rompes. Lo transformas. Lo transmuta. El odio se convierte en dolor. El dolor se convierte en comprensión. La comprensión se convierte en compasión. Y la compasión se convierte en amor. No rápidamente. No fácilmente. Pero eventualmente. Y sí, aún estaba solo. La soledad era su compañera constante, tan familiar ahora como su propia sombra. Pero ya no lo consumía. Se había convertido en parte de quien era, el precio que pagaba por ser un puente, el sacrificio necesario para proteger ambos mundos, el mortal y el inmortal. En la distancia, Naruto podía ver niños jugando. Sus risas llegaban a él llevadas por el viento. Eran descendientes de descendientes de descendientes de personas que él una vez conoció. No lo conocían. Para ellos, él era solo una leyenda, el sabio del cielo anaranjado, el protector eterno, el Otsutsuki compasivo. Pero Naruto no necesitaba que lo conocieran, solo necesitaba que fueran libres. Libres para crecer, para fallar, para aprender, para amar, para sufrir, para vivir. Esa libertad era por lo que había luchado, por lo que había sacrificado todo. Y mientras observaba a esos niños jugar, Naruto Uzumaki sonrió. No la sonrisa forzada que había usado durante tanto tiempo. No la sonrisa de un dios intentando parecer humano, sino la sonrisa de alguien que finalmente había encontrado paz en su papel. No era humano, no completamente, pero tampoco era Otsutsuki, no realmente. Era algo nuevo, algo que el universo nunca había visto antes y quizás nunca vería de nuevo.
Era Naruto Uzumaki. Y eso era suficiente. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rojo. Los colores de la pasión, los colores de la vida, los colores de la humanidad. Naruto los absorbió, grabándolos en su memoria eterna. Porque aunque viviría para siempre, estos momentos, estos perfectos, imperfectos, hermosos momentos humanos, estos eran lo que hacía que la eternidad valiera la pena. Ser un dios es fácil, murmuró Naruto para sí mismo, repitiendo las palabras que se había dicho a sí mismo tantas veces a lo largo de los siglos. Seguir siendo humano es lo verdaderamente imposible. Pero lo imposible siempre había sido el camino de Naruto, y no iba a detenerse ahora. Detrás de él, una perturbación dimensional se abrió. Naruto la sintió sin volverse. Era pequeña, exploradora. Otro Otsutsuki, verificando el planeta. Naruto podría eliminarlo con un pensamiento. Podría sellar el portal permanentemente. Podría hacer muchas cosas. En cambio, envió un simple mensaje a través de la perturbación dimensional. Sin palabras, solo sentimiento. Este mundo está protegido, no por temor o fuerza, sino por amor. Vengan en paz o no vengan en absoluto. La perturbación se cerró, no con violencia, sino con algo que podría haber sido respeto. Naruto miró hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. En algún lugar allá arriba, el clan Otsutsuki continuaba su cosecha eterna. Y en algún momento tendrían que enfrentar la pregunta que Naruto representaba. ¿Qué pasa cuando la eficiencia se encuentra con la compasión? ¿Qué pasa cuando el orden absoluto se encuentra con el caos significativo? No tenía las respuestas, nadie las tenía. Pero Naruto continuaría siendo la pregunta, el enigma viviente, el puente imposible. Y mientras hubiera personas que amar, mundos que proteger, niños riéndose en la distancia, continuaría siendo humano. No importaba cuán imposible fuera, no importaba cuánto doliera, porque al final, elegir ser humano cuando podría ser un dios, esa era la elección más humana de todas.